Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos un poco atrasados hoy, pero vamos a continuar estudiando el libro de Salmos. Quisiera que me disculpen porque estoy un poco atrasadito hoy. Vamos a estudiar el Salmos capítulo 78. Vamos a hacer unas cositas aquí para entonces ya poder entrar en la materia. Ok. Vamos a estudiar el Salmo 78. Que tengan buenos días. Yo espero que hayan pasado el día del pavo lo hayan pasado bien. Le dicen que es pide el pavo, le dicen que es día de gracia, pero el día de gracia para todos nosotros los cristianos. Todos los días es día de gracia para todos nosotros los cristianos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar aquí en el... Déjame arreglar otra cosita más. Ay, Dios mío, porque siempre cada vez que estoy atrasado me suceden todas estas cosas. Ok, está bien así. Ok, este capítulo escribió Asaf y comienza así. Por lo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído. Ay, Dios mío. No sé qué. Siempre, cada vez que estoy, siempre algo sucede así. Bueno, pero bueno, está bien, no hay problema. Dios está con nosotros. Ok, ya todo se arregló ya. Ok, pues lo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu rostro, inclina tu oído a la palabra de mi boca, abriré mi boca, a la palabra de mi boca, abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que hemos visto, hablaré de misterios de tiempos pasados, de cosas que hemos visto y cosas y que conocemos, porque nuestros padres nos las contaron, no las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos la generación futura que el Señor es digno de alabanza. Por su parte, por su poder, por sus hechos pontistosos. Entonces fíjate aquí lo que está diciendo aquí Asaf. Por lo mío, le está diciendo al pueblo de Israel, no, por lo mío, que le escuchen la enseñanza que él le va a decir ahora. Que inclinen, que escuchen bien, que inclinen sus oídos, que escuchen su palabra. Que al abrir su boca, él va a hablar cosas de sabiduría, y esas cosas de sabiduría va a ser acerca del misterio del pasado, acerca de lo que Dios había hecho en el pasado, ¿con quién? Con sus padres, ¿tú me entiendes? Entonces él está diciendo, gente como le está diciendo, de cosas que hemos oído y que conocemos, porque nuestros padres nos lo contaron. Entonces que los padres le contaron a ellos muchas cosas que habían sucedido, las cosas que Dios había hecho. Entonces gente como dice, no las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos poderosos. Entonces, en pocas palabras, es lo que está diciendo a la gente que lo escuchan, y que él va a decirle cosas que ha oído de sus padres, de sus parientes, de sus padres, acerca de lo que Dios ha hecho, acerca de lo que Dios ha hecho. Entonces quiere de que las personas que estén escuchando, que se lo digan a las generaciones, se lo digan a los nuevos. Y entonces eso mismo era lo que Dios había dicho en el libro de testimonio, de que todas las cosas que él haga, que se los digan, se los cuenten a sus hijos, y sus hijos se los cuenten a sus hijos, y los hijos se los tienen que contar a los hijos. Y eso mismo está sucediendo, debe suceder ahora. Todos nosotros que estamos estudiando la palabra, todos nosotros que tenemos conocimiento de Dios, todos nosotros que sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pasárselo a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero a las personas que tienen hijos, ¿qué deben de hacer? Deben pasárselo a sus hijos, para que sus hijos conozcan ¿quién? Al Dios de Israel, al Dios de nosotros, al que nos salvó, al que nos tiene a todos nosotros vivitos y coleando. ¿Ok? Vamos para el 5 ahora. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que no las enseñara, para que lo conocieran la generación futura, los hijos que no habrían de nacer, y ellos a su vez le contarán a sus hijos,
para que pusieran en Dios su confianza, que no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón, cuyo espíritu no le es fiel. Entonces está diciendo aquí, ¿no?, que el Señor estableció una ley para Jacob, que Jacob era la gente de Israel. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál fue la ley? De que todas las personas, de que todos los padres, todos les enseñaran a todos los hijos acerca de Dios, acerca de quién era Dios y todas las cosas buenas que había hecho Dios, porque también quisieron ellos. Muchos de ellos se convirtieron rebeldes e endurecieron su corazón, como dice aquí en el versículo 8, y no fueron como sus padres, ¿no? Y no fueron como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entregó a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Entonces todos nosotros debemos enseñar, yo no tengo hijos, pero el que tenga hijos tiene que enseñarle a sus hijos a quién es Dios y cómo es Dios y todas las cosas que Dios ha hecho por él. ¿Tú me entiendes? Entonces eso es lo que le está enseñando aquí a los israelitas, que les digan, que le enseñen a sus hijos. Nosotros también debemos enseñarle a nuestros hijos, pero ustedes saben bien que yo no tengo hoy, pero deben enseñarlo. Las personas que tienen hijos deben enseñarle a los hijos de temprana edad. ¿Para qué? Para que no venga nadie y le haga cuento y le diga otras cosas que sean diferentes. ¿Ok? En 9. Los efranitas, déjame ver qué dice aquí. Ay, no veo bien lo que dice aquí. Los efranitas, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios, ni quisieron ceñirse a su ley. Más bien se olvidaron de sus obras y de las maravillas que él había mostrado allá en Egipto. Y ustedes saben bien de que Dios hizo muchas maravillas en Egipto. Entonces, ¿qué hicieron los efraitas? Se volvieron y no quisieron batallar, no quisieron seguir, no cumplieron con las leyes del Señor. Entonces aquí le voy a hacer un recuento de las cosas que los israelitas pasaron. ¿Para qué? Para que se lo cuenten a los hijos. Se lo tienen que contar. ¿Ok? Fíjate bien como dice en el 11. Más bien se olvidaron de sus obras y de las maravillas que le había mostrado allá en Egipto. En el campo de Zoán, Dios hizo maravillas y los ojos de sus padres partió el mar en dos y los hizo pasar conteniendo las aguas como dos murallas. Durante el día los guiaba con una nube y durante la noche con un resplandor de fuego. En el desierto hendió las peñas y le dio de beber el agua de las grandes abismos. Y de las peñas hizo brotar corriente y las aguas fluyeron como ríos. Y ustedes saben bien que cuando ellos estaban en Egipto, que cuando ellos salieron del cautiverio, ¿qué sucedió? Que ellos pasaron por el mar y entonces Dios dividió el mar y entonces lo hizo tierra seca. Y por ahí pasaron todos ellos. Todos ellos pasaron por ahí, todo ellos. Entonces también, ¿qué hizo? De las nubes, ¿cómo lo guiaba Dios? De noche lo guiaba con las nubes. ¿Tú me entiendes? Lo guiaba con una nube durante la noche. Y entonces, y con el resplandor de fuego. Y de día lo guiaba. No, en la noche lo guiaba con el resplandor de fuego. A ver, durante el día lo guiaba con una nube. En el día lo guiaba con una nube. Y en la noche durante la noche con un resplandor de fuego. Era como él guiaba a las personas, a los israelitas cuando estaban en el desierto. Y hasta le dio agua de beber de grandes peñas. De una peña hizo brotar agua de las peñas. Usted se recuerda cuando le dijo a Moisés, denle a la peña. Y la peña salió agua, pero después la segunda vez le dijo a Moisés que le hablara a la peña. Y Moisés desobedeció a Dios y le dio. Entonces fue ahí a donde Dios lo castigó de que no pudo ver la tierra prometida. Pero aquí lo que el hermano Asaf le está diciendo, está contando todas las cosas que Dios hizo para los israelitas. Entonces todas esas cosas que Dios hizo para la gente, para los israelitas, toda esa gente, esa gente se lo tiene que decir a quienes, a sus hijos. Eso como nosotros, yo no tengo hijos, pero las personas que tienen hijos, ¿qué es lo que deben hacer? Decirle a sus
hijos las cosas que Dios ha hecho por él. Decirle todas las cosas que Dios ha hecho por él y que va a hacerlo también por él. Las personas que tengan hijos tienen que enseñarle al Dios suyo, tienen que enseñarle quién es Jesús, quién es Jehová, quién es Dios. ¿No me entienden? Ahora vamos para el versículo 18. Versículo 18, no 17. Pero ellos volvieron a pecar contra Dios. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Decidieron poner a prueba a Dios y pidieron comida a su antojo. Hablaban en contra de Dios y dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Hemos visto que hirió la peña y que brotaron agua y que en torrentes inundaron la tierra, pero podrá también darnos pan. Podrá darle carne a su pueblo. Entonces ellos están pensando, fíjate lo que están pensando: bueno, ya vimos de que nos dio agua, pero ahora quieren pan, quieren comida. Entonces le están poniendo a prueba a Dios. Y en una ocasión hasta le dijeron a Moisés, ¿no?, de que si Moisés lo había sacado de ahí, de Egipto, para que se murieran de hambre. Y entonces estaban pensando en la comida que se estaban comiendo en Egipto, ¿tú me entiendes? Y no estaban pensando de que ellos estaban ahí, que eran esclavos, y queríamos volverse otra vez para Egipto. Y entonces eran desagradecidos. Entonces aquí le están pidiendo a quién, a Dios, que le dé comida, porque lo que le está dando agua nada más, ¿no? Pero ahora le están pidiendo comida. Entonces vamos a ver lo que dice aquí en el 21. Cuando el Señor oyó esto, se indignó y su furor se encendió contra Jacob, y como un fuego su furor se encendió contra Israel, porque no tuvieron fe en Dios, ni confiaron en que Él podía salvarlos. Sin embargo, dio órdenes a las nubes y abrió la compuerta de los cielos, y como lluvia dejó caer sobre ellos el maná. Le dio a comer el trigo de los cielos. Los mortales comieron pan angelical. Dios le envió comida hasta saciarlo. Cuando cambió la dirección del viento del este, con su poder hizo venir el viento del sur. Cayó sobre ellos carne como lluvia. Fíjate, llovieron tantas aves como arena hay en el mar. Dios le dejó caer en el campamento y en los alrededores de su tienda. Y ellos comieron y quedaron saciados, pues Dios satisfació su apetito. Pero aún no habían calmado su hambre, aún tenían la comida en la boca, cuando el furor de Dios vino sobre ellos y acabó con sus hombres más robustos. Dios derribó a los mejores israelitas. A pesar de todo ello, siguieron pecando, no dieron créditos a sus grandes hechos. Por eso Dios puso fin a sus días y en un soplo les quitó la vida a todos. Entonces fíjate que es lo que está sucediendo aquí. Aquí de versículo 17 hasta el 34, hasta el 33. Fíjate lo que está sucediendo, ¿no? Mira. Vamos a empezar más para adelante. Vamos a empezar aquí en el 17, ¿no? Ellos tenían hambre. Entonces ellos empezaron a pedirle a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le mandó mana del cielo, caía mana. Entonces caía la mana. Entonces cuando la mana, Dios le dijo que la mana se la tenían que comer diariamente, que no se preocuparan para el otro día. Pero ¿qué es lo que sucedió? De que muchos de ellos se preocuparon y quisieron guardar para el otro día. Cuando guardaron para el otro día, ¿qué sucedió? Le cayó gusano, se echó a perder. Y Dios, porque eran cabezones, no obedecían a Dios. Y entonces después ya se cansaron de comer mana. ¿Y qué hicieron? Le pidieron carne. Y Dios le mandó carne, que hasta por los ojos comieron carne. Porque Dios es buenísimo. Pero ¿qué es lo que sucede? De que muchas veces la gente no son agradecidos con Dios. Dios
lo prohíbe. Ellos no tenían que trabajar, ellos no estaban trabajando. Y Dios le mandaba mana a decir todos los días. Y le decía, no guarden, porque mañana yo lo voy a mandar. Entonces así guardaban de todos modos. ¿Y qué sucedía? De que Dios le caía gusano. Entonces, ¿qué hizo? Dios vio de que las personas en ese tiempo no querían obedecerlo. ¿Y qué hizo? Lo eliminó a todas las personas que no querían obedecerlo. Y ellos comieron y quedaron saciados. Ellos comían siempre y se quedaron saciados. Pero una de las cosas que tenemos los seres humanos, que mientras más tenemos, más queremos. Y mientras más tenemos y más queremos. Y si tenemos una cosa, queremos otra cosa mejor. Y nunca estamos conformes con lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que estar conformes con lo que tenemos, y especialmente si nos lo da Dios. Dios nos ha dado muchas cosas a todos nosotros, pero ¿qué? Nosotros queremos otras cosas más y otras cosas más. ¿Por qué? Porque estamos mirando de que otras personas están cambiando, pero nosotros, el único que nos puede hacer nosotros cambiar, ¿quién es? Dios. ¿Ok? Y cuando usted no cumple lo que Dios quiere que usted cumpla, ¿qué sucede? De que Dios lo va a castigar, porque a Dios no le gustan los desobedientes. Eso es como ahora mismo, si usted tiene su hijo y su hijo no le hace caso a lo que usted dice, usted va a castigar a su hijo. Vamos para el versículo 34. Si Dios lo hacía morir, ellos lo buscaban y con gran diligencia se volvían a él. Se acordaban de que Dios era su refugio, de que el Dios Altísimo era su redentor. Entonces fíjate si eran malagradecidos. Cuando ellos sabían de que se iban a morir, cuando sabían de que le iba a suceder algo, ¿qué decían? Volvían a Dios y se daban de cuenta de que Dios era su refugio y que Dios era el Altísimo Redentor. 36. Pero con los labios lo adulaban y con la lengua le mentían. En el fondo nunca fueron rectos con él, ni se mantuvieron fieles a su pacto. Dios en su bondad les perdonaba su maldad. Más de una vez contuvo su enojo, calmó su ira y no lo destruyó. Se acordó de que eran mortales, un simple soplo que se va y no se vuelve. Y se va. Fíjate lo que sucedía. ¿Qué sucedía? De que con sus labios le hablaban a Dios, con sus labios adoraban a Dios. ¿Y qué? Y con sus lenguas lo mentían, lo que está diciendo, de que estaban hablando una cosa y hacían otra cosa. Y entonces cuando está haciendo te dice que te va a hacer una cosa y no la hace, él está mintiendo a Dios, y a Dios no se le debe mentir. Y entonces en el fondo no eran rectos, nunca hacían las cosas del pacto de Dios, no eran fieles. Entonces, ¿qué sucede? Que la bondad de Dios, la misericordia de Dios, por la maldad que ellos todos sí hacían, ¿qué cosa? Se enojaba. Pero Dios es misericordioso, que empezó a perdonarlo y se dio de cuenta de que ellos, como todos nosotros, como yo, soy mortal. Se acordó de que todos nosotros somos mortales, se acordó de que todos eran mortales. Entonces, ¿qué hizo? Y con un soplo, que se van y se vienen, que nosotros somos que nos vamos y nos vienen. Entonces sabe bien de que ellos en ese tiempo estaban haciendo las cosas a su manera. En este tiempo también nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, que no es la manera de Dios, ¿qué es lo que sucede? Es que Dios se aparta de nosotros. Se aparta de nosotros como se apartaba de ellos cuando ellos hacían cosas malas. ¿Ok? Vamos para el 40 ahora. ¿Cuántas veces lo desobedecieron en el desierto? ¿Cuántas veces lo hicieron enojar en el yermo? Una y otra vez ponían a prueba a Dios, provocaban al Santo de Israel. No traían la memoria, su poder, ni el día en que los libró de la angustia, cuando realizó en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Se recuerdan de que Jehová hizo muchas cosas, de que Dios hizo muchas cosas ahí, y entonces ellos seguían desobedeciendo a Dios. Ellos no querían obedecer a Dios y eran torpes, eran tuercos, no se sabe ni lo que eran. Lo que eran era que no querían obedecer a Dios. Pero Dios es misericordioso. Dios es misericordioso de que seguía con ellos y seguía ayudándolos, porque Dios
lo bueno que tiene Dios, que Dios es misericordioso, pero la misericordia de Dios llega hasta un límite, llega hasta un punto, y el amor de Dios es sin límite. ¿Tú me entiendes? El amor de Dios es para siempre, es duradero. ¿Tú me entiendes? Entonces, fíjate como dice aquí, cuando realizó en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, cuando convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes para que no bebieran. Eso sucedió, dame ver dónde eso sucedió, a ver si lo dice, lo quiere decirlo o no. Ah, sí, lo dice. Eso sucedió en el libro de Éxodo, capítulo 7, del versículo 17 al 21. Vamos a ver si leemos unos pedacitos ahí. A ver, sí, míralo aquí. Vamos a leer un pedacito. Por eso, así se ha dicho, el Señor, con esto vas a saber que yo soy el Señor. Con la vara que tengo en la mano voy a golpear el agua del río y ésta se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, el río pestará y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y que extienda su mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y arroyos y estanques y sobre todos los depósitos de agua para que se conviertan en sangre. ¿Tú me entiendes? Eso ahí llegamos hasta el 19, pero es el 17 al 29. Y entonces ahí podemos ver todas las cosas que Dios hizo en Egipto para los israelitas. Entonces se lo está diciéndole, mira, aquí otra también, ¿qué fue lo que hizo aquí? También le mandó ranas para que destruyeran de la oruga de la langosta, mandó langosta también, ¿me entiendes? Destruyeron el fruto de su trabajo, todas las cosas que estaban haciendo ahí. Entonces Dios mandó muchas cosas, mandó muchas plagas. ¿Para quién? Para los egipcios. ¿Para qué? Para que los israelitas supieran quién era Dios y para que los egipcios supieran quién era Dios, que el que tenía el poder era Dios. Era Dios, no, es Dios. Con granizo hizo entregar en sus ganados con sus rayos, acabó con sus animales, descargó sobre ellos el ardor de su ira, los angustió con su enojo y su indignación, con un ejército de ángeles destructores. Le abrió paso a su furor y no le salvó la vida, sino que le entregó a la muerte. En Egipto, en el campamento de Can, le quitó la vida a todos los primogénitos, a los primeros frutos de su vigor. Dios hizo que su pueblo saliera como ovejas y como rebaño. Los llevó por el desierto con mano segura, los fue llevando para que tuvieran ningún temor, mientras que el mal cubrió a sus enemigos. Entonces fíjate lo que está sucediendo, que él está recontando aquí todas las cosas que hizo Dios en Egipto cuando ellos estaban en cautiverio. Entonces él al principio, cuando empezamos el libro, él está diciendo, escuchen lo que le voy a decir, escuchen lo que le voy a decir, que eso nos lo dijeron nuestros padres. ¿Para qué nos lo dijeron nuestros padres? Para que nosotros se lo sigamos contando a nuestros hijos. Eso es lo que está diciendo Esaf, que es el que los padres le contaron eso, que los israelitas escuchen eso. ¿Para qué? Para que ellos, eso que están oyendo, se los cuenten a sus hijos. ¿Tú me entiendes? Para que se los cuenten a sus hijos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede también? Nosotros hoy en día, las personas que tienen hijos, deben de contarle a sus hijos las cosas que Dios ha hecho por ellos. Deben contarle todos los milagros que Dios ha hecho por sus hijos. Y entonces de esa manera los hijos crecen pensando en Dios. Los hijos crecen con la misma fe, no con la misma fe, pero empiezan a conocer a Dios. Y eso es el sentido de que nosotros, todas las personas, deben hablar acerca de a sus hijos, acerca de las cosas que Dios ha hecho por ellos. En este caso, son los israelitas que le están hablando todas las cosas que hicieron los israelitas, que Dios le hizo por ellos. Que cuando estaban en el cautiverio, le mandó plaga, el agua lo convirtió en sangre y el mar lo dividió. Y entonces cuando estaba en el desierto, le mandó maná, le mandó carne, de la roca salía agua.
y esas cosas. Entonces, de esa misma forma también Dios ha hecho muchas cosas por usted. Entonces todas las cosas que Dios ha hecho por usted se lo debe contar a sus hijos. Usted se lo debe contar a sus hijos. Ok, 54. Los trajo a la frontera de su tierra santa, a este momento, a este monte que ganó con su mano derecha, expulsó las naciones de la presencia de su pueblo, repartió en sorteo las tierras que le dio en propiedad y permitió que las tribus de Israel se centrara allí. Entonces vamos a ver dónde está eso que estamos hablando ahorita. Vamos a ver dónde está. Eso está en el libro de Josué, el capítulo 11, del versículo 16 al 23. Le voy a leer un pedacito. Vean cómo dice. Josué tomó posesión de toda aquella región, de las montañas, del Nebec, de la tierra de Gosén, y de los llanos, y de Arabá, y de las montañas de Israel, y de sus valles, desde el monte de Jalá, que sube en dirección de Seir hasta Balá. Entonces ahí podemos ver de que está diciendo todas las cosas que sucedió, de que Dios tomó posesiones de la tierra santa que le había prometido a quién. Dios le había prometido esa tierra santa aquí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Tú me entiendes? Y ellos no se merecen esas cosas. ¿Por qué? Porque Él se lo prometió a los hijos, a ellos. Y entonces Dios, pues ahí podemos ver de que Dios las promesas que Dios hace, Él las cumple. Él las cumplió y las sigue cumpliendo y la va a cumplir porque Dios es Dios. Y entonces la misma promesa, porque ninguno de ellos, la promesa, Dios no se la hizo a ellos, pero ¿qué? Se la hizo a Jacob, a Isaac y a Abraham, se lo hizo a ellos. Y ellos, ¿qué hicieron? Ellos no se merecen nada de eso que ellos tienen ahora, que tenían maná y que tenían todas esas cosas. Entonces Dios le dio todas esas cosas. ¿Por qué? Por la promesa que Él le había hecho a Abraham, de que lo iba a convertir en unas naciones por ley. ¿Tú me entiendes? Y que se iban a enriquecer muchas personas. ¿Ok? Entonces, 58. Lo hicieron enojar en lugares altos. Lo provocaron a celo con sus imágenes talladas. ¿No se recuerdan que hicieron imágenes? Dios le había dicho de que no hicieran imágenes de ningún tipo, de que solamente a Él tenían que alabarlo a Él, que tenían que darle su oración a Él. Pero ahí ellos empezaron a buscarse imágenes. Lo hicieron enojar en sus lugares altos, lo provocaron en celos con sus imágenes talladas. 59. Cuando Dios lo supo, se negó y rechazó por completo Israel. Se alejó del tabernáculo de Silo, de su lugar de la residencia terrenal. Fíjate, ellos pecaron. ¿Y qué hizo Dios? Se alejó. Dios no le gusta el pecado. Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. Dios es limpio, Dios es sano. Dios no puede andar con los pecadores. Dios no puede andar, no le gusta el pecado. Dios es así. ¿No me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos? ¿Cuál es lo que sucede cuando nosotros pecamos? ¿Usted cree que Dios va a estar con nosotros y que Dios va a seguir haciendo las cosas por nosotros? No. Dios se va a apartar, Dios se va a alejar y Dios va a darte una enseñanza que a lo mejor a ti no te va a gustar. ¿Tú me entiendes? Y eso lo vemos a través de la Biblia, de que todas las personas que han hecho cosas malas que Dios le ha dicho que no lo haga, Dios le ha dado una enseñanza para que no lo vuelva a hacer. Así que tiene que arrepentirse y tiene que volver a donde está Dios. 61. Y dejó caer en manos del enemigo el símbolo de su gloria y su poder. Por tanto, su enojo contra su pueblo, que los dejó caer a filo de espada. Sus jóvenes fueron devorados por el fuego. Sus doncellas no llevaron a oír cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a filo de espada y sus viudas no lamentaron su muerte.
¿Qué quiere decir? Que las viudas no lamentaron su muerte. Las viudas no pudieron lamentar la muerte porque la habían matado. Entonces no había tiempo para eso. ¿Por qué? Porque la habían secuestrado. La secuestraron también los países, las naciones que venían y le hacían guerra, cogían a las mujeres y se las secuestraban. ¿Tú me entiendes? Y hacían con ellas lo que le daba la gana. ¿Ok? Pero el Señor despertó como de sueño. Pero el Señor despertó, fíjate lo que dice en el 65, pero el Señor despertó como de un sueño y gritando como un guerrero que ha tomado vino, hirió a sus enemigos y los puso en fuga. Y fíjate lo que hace el Señor, después que le manda a los enemigos, Él coge y le toma represalia contra los enemigos, porque Dios es misericordioso. Desechó los campamentos de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que prefirió a la tribu de Judá y al monte de Sión, que tanto ama. Edificó su santuario semejante a la altura y semejante a la tierra, que afirmó para siempre. Eligió a su siervo David, el que tomó de los rebaños de ovejas. David cuidaba las ovejas recién paridas, pero Dios lo puso a cuidar de su pueblo Israel, de Jacob, que es su heredad. David cuidó de ellos con todo corazón, con gran pericia, los guió como a un rebaño. Fíjate aquí, Dios eligió a David. ¿Y qué cosa era David? David se dedicaba al rebaño, se dedicaba a las ovejas. Para ser pastor. ¿Por qué se le dice pastor? ¿Por qué se le dice a las ovejas? Porque para uno, las ovejas son los más mansos que hay. Y entonces ellos tienen que oír la voz de los pastores, tienen que tener buen cuidado, tienen que tener un buen cuidado. La persona que está en el cuidado de las ovejas tiene que tener tremendo cuidado, tiene que tener tremenda responsabilidad. ¿Tú me entiendes? Para estar con las ovejas. Porque las ovejas tienen hay que tener una buena paciencia, hay que saber cómo se trabaja con las ovejas. Entonces, Dios escogió ¿a quién? A David, porque David era humilde, David trabaja con las ovejas y David sabía cómo hacer las cosas y cómo las ovejas lo obedecían a él. Porque eso hay que tener ¿cómo se dice? Tienes que saber cómo actuar y cómo las ovejas te pueden obedecer. Ahora mismo, nosotros debemos saber cómo obedecer la palabra de Dios. Hay muchas personas que le dicen pastores, que esos son los que pastorean la iglesia, le dicen pastores no, y le dicen que son personas, a nosotros le decimos ancianos, que son las personas que están encargadas de ¿qué? De mirar lo que los hermanos, los hijos de Dios, las personas que están bajo su tutela están haciendo, pero muchos de ellos no están haciendo ese papel, porque todos los ancianos, ¿qué es lo que deben hacer los ancianos? Deben mirar lo que le están haciendo las cosas, la gente, lo que están haciendo la gente. Entonces, ¿qué sucede? De que para ser un pastor, uno tiene que saber bien cómo cuidar de las ovejas. Y casi siempre, la mayoría de todas las personas que en el Viejo Testamento que cuidaban las ovejas, casi todas esas personas podemos ver de que Dios le dio responsabilidad para que hicieran cosas acerca de su reino. Entonces aquí finalizamos ya este capítulo 78. Entonces para la semana que viene vamos a empezar en el capítulo 79 y algunos cuantos más. Y entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Yo espero que hayan tenido un buen día y se hayan, como se llama esto, aprendido un poquito más acerca de la palabra de Dios, porque yo me he gozado bastante hablando acerca de la palabra de Dios y espero de que usted también. Así que ahí nos vemos.
No es que no se quiere. ¿Por qué no se quiere esto? Ok. Ok. No se quiere, pero vamos a ver. Ya estoy aquí ya. Entonces ahí nos miramos para la semana que viene, ¿ok? Que pase un buen día.